Bienvenidos y bienvenidas a este otro video donde seguiremos aprendiendo a pronunciar el quechua. Escuchen atentos. A, E, I, O, U. Esta sería la correcta pronunciación de este fonema consonántico que vamos a utilizar. Así que no te olvides de compartir este video para que podamos seguir aprendiendo el quechua. Aquí en la pantalla les muestro un fonema muy importante que según el punto de articulación es bilabial. Labio superior e inferior se unen y forman el sonido A, E, I, O, U. Y este sonido bilabial es el sonido reforzado, en este caso que vendría a ser el A. Y veamos aquí el primer término, uku y hacha. Uku, hacha. Según el punto y modo de articulación debemos entender que este sonido se produce ¿dónde? Entre el labio superior e inferior. En esta parte entre los labios. Entonces ahí es donde se produce el sonido. ¿Y cómo se produce el sonido? Labio superior e inferior se unen, cierran el paso del aire y generan una pequeña explosión. A, E, I, O, U. Ya ahora veamos aquí, chicos y chicas, algunos ejemplos muy importantes, ¿ya? Y si desean pueden practicar aquí un poco de silabeo que vamos viendo aquí abajo. ¿Por qué va a ser importante practicar silabeo? Porque nos va a ayudar a diferenciar cada uno de estos fonemas del modo simple, aspirado y reforzado. Mira, fíjense, vamos a diferenciar aquí. Veamos. En el modo simple encuentro este fonema consonántico pa y puedo pronunciar así como el castellano, pa, pe, pi, po, pu, y no tengo mucha dificultad o no encuentro dificultad porque yo ya sé pronunciar, ya sabemos hablar como el castellano. Ahora, en el segundo caso es como si estaría soplando, pues, ya, como si yo quisiera soplar, pa, pe, pi, po, pu. Este es el segundo caso, pa, pe, pi, po, pu. Y el tercer caso, que vendría a ser el reforzado, recuerden este reforzado, es que generamos gracias a una pequeña explosión en la cavidad bucal, más que todo en los labios. ¿Cómo sería? A, E, I, O, U. Recuerden esto. A, E, I, O, U. Eso es importante saber diferenciar la pronunciación de este grupo de tres fonemas que en el quechua son muy distintos. Vayamos aquí. Empezamos con un poco de vocabulario y encontramos algunos términos. El primer término que encontramos es el término plato, que se dice en quechua. Uku. Repitan conmigo. Uku. Segundo término. Asña. Asña. Muchacha joven. Cita. Asña es un término despectivo para llamar a una señorita. Para no, en vez de decirle señorita, le dices pues asña, muchacha, jovencita, de manera despectiva. Luego tenemos itai. Itai vendría a ser saltar. Itai, saltar. Ropa sería pacha. Es muy importante con la diferencia con pacha con pacha. Pacha vendría a ser tiempo, tierra, ya janaspacha, urin, ya caipacha. Ahora, es muy distinto cuando pronuncio hacha. Luego tenemos aquí. Aquí, romper. Exclusivamente para objetos duros. Podría ser hueso, podría ser palo, ¿ya? Que sean difíciles de romper. Aquí. Y si tú quieres saber romper de una tela sería kasui. Romper vidrio sería chali. Esas diferencias hay que tener bien claras. Ahora, happy, agarrar, happy. ¿Qué más? Frasco, jarra, pote, como tú quieras llamar, es oiño. Oiño. Salado, osco, osco. Día, unchay, unchay. Avergonzarse, enjacuy, enjacuy. Y por último, utilizamos comprimir, que sería okai, okai. Entonces, estos términos hay que volver a repetir. Puedes retroceder el video y puedes seguir aprendiendo el
quechua. Llegamos al final de nuestro video, amigos y amigas, y espero que les haya gustado, y muy importante que compartan para que podamos seguir enseñando quechua. Y también tenemos este texto, y donde puedes encontrar este libro de quechua, puedes encontrar en la descripción de este video, y también nos puedes apoyar ya con adquirir este libro para que puedas guiarte, orientarte, para saber dónde estamos, en qué tema estamos, y también para que puedas, no puedas perderte en cada video. Entonces, amigos y amigas, nos vemos en el siguiente video, y por favor comparte este video. Tupananchis Kama.